You are currently the only person in this conference. Bien, vamos a ver la primera parte del tema de farmacología, que es un tema muy extenso. Es un tema recurrente en exámenes de tipo test de cualquier oposición de enfermería, bien sea EIR, bien sea comunidades autónomas, fuerzas armadas, cualquier prisiones, cualquier examen de enfermería, siempre va a incluir una parte importante de preguntas de farmacología. Es un tema que, pues, digamos que resumir la asignatura de farma que todos hemos dado en un solo tema. Entonces, pues como podéis imaginar, es muy extenso. Incluye una primera parte en la que hablamos de la farmacocinética, farmacodinámica, farmacovigilancia, que es, pues bueno, la farmacología general, pues la contamos en 4 conceptos, en una cosa bastante breve. Luego hablamos de clasificación general de los medicamentos, que viene a ser pues la parte, digamos, principal de Pharma, que es bueno, pues hablar de todos los grupos de medicamentos, es la clasificación dentro de ese grupo de medicamentos, los ejemplos de fármacos, porque esa es una pregunta tipo test muy recurrente, de darnos una lista de fármacos y preguntarnos a qué grupo pertenece. También se habla de efectos adversos, indicaciones. Los efectos adversos, al final, como cualquiera que haya leído un prospecto o el vademecum, sabe que son prácticamente infinitos. Entonces, bueno, los mencionamos, pero sobre todo, pues destacaremos los que son muy característicos de cada grupo de fármacos, si es que los tienen, y que por lo tanto, pues son más objeto de pregunta. Pues, por ejemplo, la tos en los IECAS, ¿no? El anapril, captopril, esa tos que producen a veces que incluso obliga a retirarlos. Bueno, pues nos centraremos un poquito en eso. Luego hablamos de condiciones de conservación, de administración, precauciones previas, vía de administración, puntos de elección, en fin, las vías de administración pues son muy de enfermería y muy facilitas. Errores de administración de medicamentos y la ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, ¿vale? Entonces hoy vamos a dar la primera mitad, que será pues eso, la farmacología general y la clasificación general. Si podemos, la terminaremos. Veremos a ver porque ya os digo que es bastante largo. Bastante largo. Bien, vamos a avanzar. Bien, el punto 1, empezamos con unas definiciones generales y que la definición de farmacología, la ciencia que estudia las propiedades y acciones de los fármacos, sencilla. La definición de fármaco, que es aquella sustancia o aquella molécula, según donde leáis la definición, que se utiliza para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o bien para modificar procesos fisiológicos. La diferencia con medicamento es que el medicamento es un conjunto de sustancias cuyo fin es terapéutico. Evidentemente va a contener uno o varios fármacos y va a tener excipientes, que son los que hacen que ese fármaco pues, adopte una forma farmacéutica determinada y se pueda utilizar en clínica. Las formas farmacéuticas que las comentaremos un poquito ya en vías de administración, pues jarabes, comprimidos, supositorios, etcétera, se administrarán de una u otra forma en función de la patología, del estado del paciente del que estemos hablando, incluso de la edad, no es lo mismo niños que adultos y demás. Acción farmacológica es el conjunto de efectos que produce el fármaco. Y hay que tener claro que la acción farmacológica puede ser terapéutica, pues puede ser en ese antiinflamatorio que damos, pues una acción antiálgica, una acción antiinflamatoria, antipirética,
Y la acción farmacológica también puede ser indeseable, pues una dispepsia que es muy común en los AINES, por ejemplo. ¿Vale? Acción farmacológica es el conjunto de efectos, tenemos la terapéutica y la indeseable, que lamentablemente pues, todos los fármacos presentan. La OMS define reacción adversa como toda reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco en dosis que habitualmente son las utilizadas en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica, ¿vale? Entonces, reacción adversa, es importante el matiz de en dosis utilizadas habitualmente. Si yo me tomo un blister de Valium y me quedo inconsciente, eso no es una reacción adversa porque no estoy utilizando la dosis que se debe emplear en la especie humana. La farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia las modificaciones que el organismo hace sobre el fármaco, ¿vale? Aquellas transformaciones que el organismo va a producir en el fármaco. Siempre se habla de 4 fases, bajo el acrónico ADME, para recordarlas, que es absorción, distribución, metabolismo, excreción. Podemos incluir la liberación, aunque esto pues normalmente es más objeto de estudio de los farmacéuticos, no tanto en clínica, ¿no? La liberación es un proceso que se refiere más al proceso por el que una forma farmacéutica X libera el fármaco a una velocidad, en un punto determinado, pero bueno, no nos interesa más allá de saber que existe. Entonces, la absorción. La absorción, el primer paso o segundo, según lo veamos, de la farmacocinética es el proceso por el que el fármaco pasa desde el punto de administración hasta la circulación sanguínea. En sangre es donde el fármaco normalmente o va a ejercer su acción o a través de donde va a llegar al punto del organismo en el que la ejerce. La absorción depende de varios factores, fundamentalmente de la liposolubilidad del fármaco. ¿Vale? Cada molécula es más o menos liposoluble, esto es una cuestión de química orgánica, química farmacéutica, y entonces cuanto más liposoluble, pues más se absorbe, más facilidad para traspasar membranas biológicas y por lo tanto se absorbe con mayor facilidad. También de la vía por la que se administre, la absorción pues no es lo mismo por vía oral cuando se va a absorber por normalmente en duodeno que por vía sublingual, que es por la mucosa o por vía intranasal. Y la vía intravenosa, pues no existe absorción porque directamente el fármaco lo depositamos en el torrente circulatorio. En la absorción siempre hay otro concepto que nos pueden preguntar, que es el efecto de primer paso hepático, y que consiste en que cuando un fármaco se absorbe a nivel gastrointestinal, el fármaco sigue la circulación enterohepática, es decir, la que va del intestino al hígado y pasa al hígado en primer lugar, antes de pasar a circulación sistémica. Entonces, una fracción del fármaco, una parte del fármaco, antes de llegar a la circulación sistémica, va a sufrir una metabolización que se va a producir antes de siquiera haber ejercido acción alguna, ¿vale? Algunas vías de administración evitan este fenómeno, no existe porque no pasa por circulación enterohepática, obviamente la intravenosa, pero bueno, también la sublingual o la intramuscular, por ejemplo. La circulación enterohepática es cuando hablamos por vía oral, cuando decir por vía oral o por sonda nasogástrica, por ejemplo, pero bueno, cuando se absorbe en intestino, en el fármaco. La absorción se modifica por la vía de administración, ya lo hemos hablado, por la forma farmacéutica. La forma farmacéutica es el modo en el que se presenta el fármaco. Y bueno, pues ponemos el ejemplo de una cápsula en la cual tiene que llegar al estómago, se tiene que romper la cubierta, tiene que pasar al intestino delgado, mientras tanto, pues un jarabe, el fármaco va en una disolución, normalmente con azúcar, y no tiene que degradarse ningún envoltorio. Y la absorción va a ser más rápida que en el caso de una cápsula. Las características físico-químicas del fármaco, que son la liposolubilidad que ya hemos mencionado, y también el tamaño de la molécula. A mayor tamaño, menor absorción, pues también más dificultad. El gran tamaño de una molécula y la menor liposolubilidad son condicionantes que reducen la absorción.
el efecto de primer paso. Hay fármacos que lo sufren más, hay fármacos que no se metabolizan en hígado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunos anestésicos se metabolizan por enzimas plasmáticas, pues bueno, pues esos fármacos se absorben más. El grado de vascularización de la zona de administración también influye en la absorción. Pensamos, por ejemplo, en un parche, en una forma de administración transdérmica, pudiera ser un parche de opiáceos, de fentanilo, de buprenorfina, pues cuando ese paciente tiene, por ejemplo, fiebre, la absorción va a ser más rápida porque va a haber más vascularización en la piel y por lo tanto se acelera. La extensión de la superficie de contacto fármaco-organismo, ¿de acuerdo? Pues es a mayor superficie, por ejemplo, en duodeno, todas esas vellosidades intestinales multiplican enormemente la superficie, pues a mayor superficie de contacto, más fácil que se absorba el fármaco. La dieta también influye en la absorción y el tránsito intestinal. La presencia de alimentos condiciona normalmente a la baja, los fármacos se absorben menos, también en función del pH que tenga el fármaco. Si hay un enlentecimiento del vaciado gástrico, pues puede suceder que el fármaco se degrade. La mayoría de fármacos se degradan por el pH tan ácido que hay en el estómago y por lo tanto si hay un retraso en ese vaciado, buena parte del fármaco se puede degradar y no absorberse. Una motilidad intestinal aumentada también disminuye la absorción de un fármaco porque disminuye ese tiempo en el que hay contacto con el intestino. Segundo paso de la farmacocinética es la distribución, que se refiere al transporte del fármaco por el torrente circulatorio hasta los órganos diana y el transporte del fármaco de los órganos diana a sus puntos de eliminación. ¿Vale? Bien, el fármaco, los fármacos desafortunadamente pues no son inteligentes, es una molécula que tú depositas en la sangre y va a donde va la sangre, se distribuye por todo el organismo de manera no un poco desigual. Por ejemplo, todos sabemos, aunque lo vamos a hablar más adelante, que no pasan al sistema nervioso central de la misma manera por la existencia de la barrera hematoencefálica, pero bueno, un fármaco cuando tú lo depositas en el organismo se distribuye y va a donde la sangre le lleve. Otra cosa es que cuando se encuentra con los receptores sobre los que tiene que actuar, pues ahí actúa. Pero también se encuentra con receptores en zonas que no nos interesan y eso es lo que da lugar a los efectos adversos, como por ejemplo los efectos adversos tremendos de los antineoplásicos, que el problema que tienen es que son tan tóxicos y no se dirigen exclusivamente al tumor y bueno, pues es lo que hace que el cáncer no sea totalmente curable a día de hoy. Bien, órganos más vascularizados, los que se llevan mayor proporción del gasto cardíaco, que son pues los órganos estos nobles, ¿no? Hígado, corazón, sistema nervioso central y pulmones. Y comienza antes el efecto. Cuando el fármaco tiene efecto en estos órganos, pues va a comenzar antes porque les llega más sangre y por lo tanto tardan menos. En órganos menos vascularizados, como pueden ser músculos, grasa, piel, el fármaco, perdón, va a tardar más tiempo en hacer efecto porque va a tardar más en llegar. Como ya hemos dicho, la distribución del fármaco del fármaco en el organismo no es uniforme. Porque la barrera hematoencefálica en el caso del sistema nervioso central o la placenta en las mujeres embarazadas son barreras que son selectivas y que van a dificultar el paso del fármaco. Bien, un punto importante es que el fármaco normalmente no viaja solo por el torrente circulatorio, sino que se une a las proteínas plasmáticas, albúmina, globulinas o ciertas proteínas específicas. El grado en que se unen es variable y la fracción libre de fármaco, la que no va unida a proteínas, es la que puede difundir a tejidos y dar lugar a un efecto farmacológico. Esto es importante porque, sobre todo cuando se administran varios fármacos a la vez, pues vamos a tener aquí un problema de competitividad por la unión a proteínas y por lo tanto podemos dar lugar a un excesivo efecto de algunos fármacos o demasiado escaso de otros. Las proteínas transportadoras se dice que son saturables, que quiere decir que pueden unir una determinada cantidad de fármaco y a partir de ahí no. Entonces, cuando se administren varios fármacos a la vez, pues los que tengan mayor afinidad por proteínas plasmáticas van a desplazar a los que lo son menos. Entonces, aumenta la fracción libre de estos últimos y van a hacer más efecto.
Los más afines a proteínas tienen un mayor tiempo de vida, ¿de acuerdo? Porque se metabolizan más despacio y se eliminan más despacio. Los que estén libres, pues van a tener un menor tiempo de vida, pero van a producir un efecto probablemente mayor al deseado. Esto es lo que se conoce como interacción farmacocinética o interacción a nivel de distribución, ¿de acuerdo? Si nos cae una pregunta sobre tipos de interacción, pues cuando nos hablen de que al administrar dos fármacos simultáneamente uno aumente su efecto porque tenga mayor fase libre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues es de una interacción de tipo farmacocinético o a nivel de distribución, es lo mismo. Estos conceptos, pues nada, los vamos recordando, ¿veis? No son demasiado complicados, pero son conceptos que no manejamos en el día a día. Los enfermeros, ¿vale? Es fácil olvidarlos por eso. Cuando hablemos de antibióticos, pues normalmente si uno trabaja en una planta de medicina interna, está todos los días manejándolos y bueno, hay más cosas que le van a sonar, ¿vale? Entonces esto, pues, de interacciones, de absorción, todo, pues vamos a irlo recordando de cara al examen. La redistribución es un fenómeno que ocurre en fármacos con un elevado volumen de distribución, que se distribuyen bien por todo el organismo, muy liposolubles, a mayor liposolubilidad, pues más fácil difundir por el organismo. Y este fenómeno significa que el fármaco, en vez de regresar al punto de eliminación, se va a almacenar, por ejemplo, en grasa, y se vuelve a distribuir después. Esto sucede, por ejemplo, un ejemplo muy claro es en pacientes obesos, en los cuales cuando se utilizan anestésicos generales y benzodiazepinas, que son fármacos muy liposolubles, pues es fácil que se acumulen en grasa y desde ahí se van liberando poco a poco. Con lo cual, el paciente obeso no va a aclarar, no va a metabolizar ese fármaco todo lo rápido que debería. Eso es un fenómeno de redistribución. Los factores condicionantes, pues como antes, la vascularización, el gasto cardíaco, que sabemos que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Un mayor gasto cardíaco hace que haya un mayor volumen sanguíneo circulante, un mayor aporte de sangre a los tejidos, por lo tanto una mayor distribución. Un menor gasto cardíaco, hablamos por ejemplo a lo mejor de un paciente con insuficiencia cardíaca, reduce el volumen sanguíneo circulante, reduce el aporte de sangre a los tejidos, reduce la distribución. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrán este problema, menor distribución. Otro factor que condiciona la distribución es la composición corporal, la proporción entre grasa y agua. Afecta a los fármacos fundamentalmente liposolubles, originando el fenómeno que ya hemos comentado, que es la redistribución. La concentración de proteínas plasmáticas también es un factor que condiciona la distribución. Un fármaco con una afinidad X, Y, como la llamemos, por proteínas plasmáticas, al aumentar su concentración de proteínas, el fármaco, la afinidad va a ser la misma. Pero si si disminuyen las proteínas plasmáticas, pongamos por caso un ejemplo de una malnutrición, por el motivo que sea, va a haber menos proteínas plasmáticas y por lo tanto la fracción de fármaco libre va a aumentar. Con la misma dosis va a aumentar la acción, pero también los efectos adversos. Esto sucede en situaciones de desnutrición y en embarazo, en el cual pues, se puede producir esa anemia dilucional, pero también puede ser que bajen las proteínas plasmáticas por un aumento de la volemia, ¿de acuerdo? Entonces va a haber más fármaco libre. Siguiente paso, siguiente fenómeno farmacocinético es la metabolización, que es el proceso de inactivación del fármaco mediante reacciones químicas que se enfocan en aumentar la hidrosolubilidad del mismo. Un fármaco que sea liposoluble se va a eliminar mal por vía renal, con lo cual pues tiene que sufrir previamente estas modificaciones químicas para que pueda eliminarse por orina. El 95%, la mayoría de fármacos se metabolizan en hígado. Y luego, pues, el pulmón, el aire exhalado, el riñón, el intestino, las propias enzimas plasmáticas hacen el resto, metabolizan al resto de fármacos. Normalmente no ocurre en un solo paso este metabolismo, sino que tiene que pasar varias veces por el hígado. ¿Cuáles son las fases? La fase primera es por reacciones de óxido-reducción metabolizadas por el citocromo P450 o reacciones de hidrólisis. El fármaco sufre esta primera reacción redox o de hidrólisis y puede inactivarse o seguir activo.
Y la fase segunda, la fase 2, es la conjugación, con la cual finaliza el proceso. A veces con la fase 1 ya el fármaco queda inactivo y con lo cual termina el metabolismo. A veces después de la fase 1 el fármaco puede pasar a ser activo y entonces hablaremos de un profármaco, ahora lo comentamos. Si el fármaco después de la fase 1 continúa activo, se conjuga con una molécula que es el ácido glucurónico para impedir que pase las barreras y así de esa manera se inactiva esta fase 2 de conjugación. Y además esa reacción hace que sea más hidrosoluble y por lo tanto se elimine mejor. ¿Vale? Entonces, fase 1, reacciones redox e hidrólisis, fase 2, conjugación. Son los tipos de reacciones que tienen lugar en el metabolismo de los fármacos. Sucede que hay fármacos que se administran en una forma inactiva y hasta que no sufren la metabolización no realizan ese efecto. En estos casos se denomina profármaco. Otra definición que conviene conocer. Y el profármaco es aquel fármaco que precisa ser metabolizado para pasar a una forma activa. Ejemplos de los Altamivir, el Altamivir es el Tamiflu, el famoso Tamiflu de la gripe A de hace unos años, o la fenitoína, ¿vale? Un antiepiléptico. Factores condicionantes del metabolismo. Bien, las interacciones farmacológicas. Cuando administramos dos fármacos a la vez, puede haber interacciones de tipo farmacodinámico, que son a nivel de receptor, y son sinergia, y es que ambos fármacos tienen efectos en un mismo sentido, por ejemplo, dos analgésicos a la vez, o cuando se mezclan un antihipertensivo y un diurético, muchas veces bajo la misma forma farmacéutica, bajo un solo comprimido lleva el antihipertensivo y el diurético, se aumenta el efecto de ambos fármacos, el efecto antihipertensivo, el efecto analgésico. El otro tipo de interacción farmacodinámica es el antagonismo. Los dos fármacos se van a unir al mismo receptor, pero uno de ellos no produce efectos. Pues el ejemplo clásico, los opiáceos y la naloxona, ¿vale? La naloxona es un opiáceo con gran afinidad por receptores opioides, pero sin actividad intrínseca. Se une al receptor y lo único que hace es bloquear que los opiáceos se unan a ese receptor y sigan haciendo efecto. Estos son los dos tipos de interacción farmacológica de tipo farmacodinámica. Sinergia, efecto en el mismo sentido; antagonismo, efecto de bloquear el receptor para que el fármaco A no haga el efecto. Otra interacción farmacológica de tipo farmacocinético. Esto se refiere a cualquier fase del proceso ADME, de absorción, distribución, metabolismo, excreción. Las más importantes son las que suceden a nivel de metabolismo y son la inducción y la inhibición enzimática. ¿Qué es la inducción? Pues hay determinados fármacos que promueven que el organismo sintetice enzimas metabolizadoras. Dos ejemplos, el fenobarbital, un barbitúrico, y la rifampicina, el tuberculoso, son inductores enzimáticos. ¿Qué sucede? Que al haber más enzimas metabolizadoras, se aumenta la metabolización de fármacos y se produce tolerancia, es decir, hay que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Esta tolerancia puede ser crónica, puede mantenerse en el tiempo, o puede ser puntual o aguda. Aquí se llamaría taquifilaxia. Una taquifilaxia es una tolerancia aguda. Aumentan transitoriamente las enzimas metabolizadoras y por lo tanto no tiene efecto el fármaco a no ser que subamos la dosis. Otra interacción es la inhibición enzimática. Hay fármacos que son inhibidores de síntesis de enzimas metabolizadoras. Por lo tanto, van a aumentar su efecto y su vida media. La eritromicina, la cimetidina y el cloranfenicol, dos antibióticos y un procinético, perdón, son inhibidores enzimáticos. Otro condicionante del metabolismo son factores orgánicos, la edad, enfermedades, factores genéticos, etc. Normalmente niños no van a tener un hígado maduro, con lo cual pues, el metabolismo va a ser más lento. En enfermedades de insuficiencia hepática, por ejemplo, la cirrosis, pues lo mismo. Factores genéticos, hay personas con diferencias individuales, de acuerdo, como por ejemplo pueden ser pues la raza asiática,
pues tiene algunos déficits enzimáticos que hacen que metabolicen más despacio el alcohol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es por esto que los japoneses muchas veces con muy poca cantidad de alcohol se emborrachan rápido. Último proceso de la farmacocinética es la eliminación, ¿vale? Que es la expulsión, no es ni más ni menos que la expulsión del fármaco o sus metabolitos al exterior. En este caso es el riñón, como todos sabemos, el principal responsable de la eliminación, aunque hay fármacos que se eliminan por heces, por sudor, por saliva, se pueden eliminar por leche materna, por aire salado, pero bueno, digamos que el peso de este proceso, el peso principal lo llevan los riñones. La eliminación renal, pues los mecanismos de filtración, secreción, reabsorción son los implicados y la manera de medir la eliminación renal es el aclaramiento de un fármaco. Ni más ni menos, se mide el fármaco, que la cantidad que se excreta en orina y con eso se calcula el aclaramiento. Nada, no tiene mayor importancia. La eliminación biliar es en algunos fármacos especialmente liposolubles, pues una vez se ha metabolizado en el hígado, se mezcla con la bilis, pasa al colédoco, se mezcla con las sales biliares, esto va al intestino delgado y sigue ya su curso por el sistema digestivo y se elimina por heces. Puede suceder que los fármacos que sufren eliminación biliar se reabsorban si hay estreñimiento, si el vaciado intestinal está enlentecido, puede ser que ese fármaco se reabsorba y pase de nuevo al hígado y a la circulación sistémica. Este proceso se denomina recirculación enterohepática. Bueno, si se trata de fármacos con metabolitos tóxicos o activos, pues es de importancia. La eliminación renal está condicionada por todos estos factores: edad, gasto cardíaco, vascularización, función renal. La edad en niños, igual que el hígado, el riñón es inmaduro y en ancianos muchas veces hay cierto grado de insuficiencia renal y por lo tanto la eliminación es más lenta. El gasto cardíaco, pues si hay una inadecuada perfusión renal, la eliminación es insuficiente. Esto estaríamos hablando ya de un caso un poco cuando el riñón recibe poca perfusión, estamos hablando ya de una insuficiencia cardíaca importante. Vascularización renal, a mayor vascularización más eliminación. Y la función renal, pues en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica o aguda, pero bueno, en cualquier caso que el riñón no esté funcionando adecuadamente, el fármaco se puede acumular. Entonces, en pacientes renales normalmente se requiere hacer un ajuste de dosis para evitar toxicidad. Bien, la eliminación biliar está condicionada sobre todo por el aclaramiento hepático, que es la cantidad de plasma que el hígado puede depurar por unidad de tiempo y que se puede ver comprometido en enfermedades hepáticas, hepatitis C, cirrosis, tumores, etc. Y la recirculación enterohepática. Bueno, cuando sucede este fenómeno, que como hemos dicho, normalmente en casos, por ejemplo, de estreñimiento puede tener cierta relevancia, bueno, pues se disminuye la eliminación. Bueno, pasamos a la farmacodinamia, que por oposición a la farmacocinética, la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción y efectos del fármaco en el organismo. La farmacocinética, recordamos, es lo que el organismo le hace al fármaco y la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo, diciéndolo de manera simple. Entonces, los fármacos prácticamente siempre deben unirse a un receptor para ejercer su acción. Ejemplos que es ahora mismo el bicarbonato. Es un antiácido que no se une a receptores, simplemente lo que hace es elevar el pH del estómago cuando lo ingerimos y de esta manera ejerce su acción. El sucralfato, que es un protector gástrico, pues también. Pero, con muy pocas excepciones, todos los fármacos, se podría decir, se tienen que unir a un receptor, que es un componente de la célula que tiene la capacidad de unirse o reconocer ligandos. Un ligando es un compuesto, un ion, que forma un enlace químico con el receptor. Los ligandos pueden ser exógenos, los fármacos, que es de lo que estamos hablando, o endógenos, neurotransmisores u hormonas. ¿Vale? El receptor, componente celular, que tiene la capacidad de unirse y reconocer ligandos. Fármacos, cuando se trata de ligandos exógenos, o cuando son endógenos, pues moléculas orgánicas, neurotransmisores, hormonas.
La unión de un fármaco con receptor normalmente es reversible. ¿Cuánto tiempo permanece unido? Pues depende de la estabilidad de los enlaces que los unen, de la afinidad, ¿de acuerdo? Fármaco-receptor. Receptores pueden ser de membrana o pueden ser intracelulares. Todos hemos dado bioquímica, fisiología y sabemos lo que lleva, lo que podemos hablar de esto. Podemos tirarnos hablando mucho rato, pero bueno, aquí tampoco tenemos tiempo ni mayor interés. Hay receptores de membrana acoplados a proteínas G, a canales iónicos o a enzimas, y los hay intracelulares en el citosol de la célula o en el núcleo. Las respuestas farmacológicas se van a dar en función de la eficacia del fármaco, que es la capacidad que tiene el fármaco para que una vez sea unido al receptor produzca un cambio, bien sea estímulo, bien sea bloqueo del receptor, y por tanto la respuesta. Y en función de ello podemos hablar de agonistas o antagonistas. ¿Qué es un agonista? Un fármaco que se une al receptor, lo estimula y activa la respuesta farmacológica. Eso es un agonista puro. Un agonista parcial es un fármaco que interacciona con el receptor, pero su eficacia es menor. No son capaces de producir este 100% del efecto que sí produce un agonista puro. Y un antagonista son fármacos que se unen al receptor bloqueándolo. ¿De acuerdo? Que se unen al receptor, pero no tienen ese efecto intrínseco que tienen los agonistas. Un ejemplo, la naloxona, ¿de acuerdo? Se une al receptor opioide y lo bloquea. Bien. Otro concepto, las curvas dosis-respuesta son representaciones gráficas de la relación entre la dosis del fármaco administrado y el efecto conseguido. Nada, estas curvas sirven para cuantificar el efecto de la dosis y para comparar fármacos entre sí. Así se pueden estudiar la efectividad y la potencia, otros dos conceptos que también es interesante repasar. ¿Qué es la efectividad? La capacidad del fármaco para producir respuesta en situaciones in vivo. Si hablamos de laboratorio es eficacia, ¿vale? Distinguimos efectividad, situaciones in vivo. Eficacia es in vitro, en laboratorio. La efectividad, la capacidad para producir respuesta. La potencia, la cantidad de fármaco necesario administrar para conseguir dicha efectividad. Dos fármacos pueden tener la misma efectividad, dos diuréticos, pero distinta potencia. El que menos dosis requiera es más potente. A menor dosis requerida para producir ese efecto, mayor potencia. Bien, algunos conceptos muy sencillos, pero que como no manejamos en el día a día es fácil de olvidar. La concentración mínima eficaz. ¿Cuál es? La concentración mínima de fármaco a partir de la cual se observa un efecto. Bien, concentración mínima tóxica, lo contrario, mínima concentración a partir de la cual aparece toxicidad. El cociente entre la CMT, concentración mínima tóxica, y la CME, concentración mínima eficaz, es el índice terapéutico. ¿De acuerdo? Cuanto mayor índice terapéutico, más sencillo obtener un efecto sin que aparezca toxicidad. Fármacos con un índice terapéutico ancho o amplio, y los hay con un índice terapéutico estrecho. Se nos ocurren así de pronto los digitálicos, el acenocumarol o el sintrón, fármacos que hay que monitorizar porque tienen un margen muy estrecho. El litio, por ejemplo, y es fácil, relativamente fácil, superar la concentración mínima tóxica o no alcanzar la concentración mínima eficaz. Biodisponibilidad, ¿qué significa? Es la fracción de fármaco que llega a la sangre en forma activa. ¿Vale? Nosotros damos un fármaco, damos 1000 miligramos de fármaco, y de esos 1000 miligramos pues van a llegar a la sangre 800. ¿Por qué? Pues porque no se ha absorbido por completo, y de lo que sí se ha absorbido parte se ha metabolizado en el hígado. ¿Vale? Entonces la biodisponibilidad de 0,8 normalmente se expresa en tantos por 1. Una biodisponibilidad de 1 es un fármaco que llega a sangre de forma activa al 100%. Pues algo que pongamos intravenoso es una biodisponibilidad de 1, del 100%. Mientras que un fármaco, como el ejemplo que me he inventado, es de 0,8 o del 80%. Tiempo de vida medio o semivida, tiempo necesario para que la concentración de un fármaco se reduzca a la mitad. Intervalo de administración, la frecuencia de administración que permite mantener la concentración del fármaco en un rango terapéutico, es decir, entre la CME y la CMT. Rango terapéutico, aquí.
lo que se encuentra entre las concentraciones, es decir, los niveles de fármaco que queremos tener para que sea eficaz el tratamiento. Concepto de placebo. ¿Qué es un placebo? Es una sustancia sin acción farmacológica per se. Perdón. No quiere decir que no sea eficaz, porque en muchas ocasiones consigue producir un efecto. Es decir, el efecto placebo es una modificación objetiva o subjetiva que experimenta un paciente al que se le administra un placebo, una sustancia sin acción farmacológica. Obviamente el paciente no sabe que lo que se le está administrando es un placebo. Esto pues en investigación se utiliza, ya lo sabéis, cuando en investigación en vacunas, por ejemplo, se le administra a unos pacientes la vacuna, a otros pacientes el placebo. O analgésicos a veces, aunque bueno, ya eso es más controvertido, el administrar placebos como analgésicos, pero bueno, también puede tener efecto. No se conoce el mecanismo de acción. Y puede ser que tras la administración del placebo el paciente manifieste sintomatología adversa, náuseas, palidez, temblores, escalofríos. Esto es el efecto nocebo, ¿de acuerdo? Administramos una sustancia sin acción farmacológica y el paciente manifiesta o padece sintomatología adversa, efecto nocebo. Farmacovigilancia se define como el conjunto de actividades para identificar, cuantificar, evaluar y prevenir riesgos de uso de medicamentos tras su comercialización. Farmacovigilancia y estudios post-comercialización son conceptos sinónimos. Es una actividad de salud pública. El objetivo es mantener solamente en el mercado aquellos fármacos, aquellos medicamentos con una relación riesgo-beneficio adecuada. Y si esta relación riesgo-beneficio no es asumible, pues se retira. ¿Vale? Esto ha pasado con algunos, por ejemplo, bueno, ya hace años, pero con algunos antiinflamatorios como aquel, ¿cómo se llamaba? Me saldrá el nombre. Era un antiinflamatorio potentísimo que se recetaba mucho, pero que tenía una cantidad de efectos gastrointestinales tremenda, vamos, una cantidad de pobres ancianos con úlceras. El Feldene, no me acuerdo cuál era el principio activo, pero era terrible. Pues bueno, se vio que esta relación riesgo-beneficio no era aceptable, pues se retiró. Cuando hay una sospecha de reacción adversa, se comunica al Sistema Español de Farmacovigilancia, tiene la tarjeta amarilla, ¿vale? Es una tarjeta universal para comunicar reacciones adversas que puede hacer cualquier profesional sanitario. Es un formulario con la dirección del centro, con amarillo, franco-destino, en fin. Y se recoge información del paciente, información del fármaco, información sobre la reacción adversa y del profesional que lo notifica. Tarjeta amarilla, ¿vale? Recordamos eso. Toxicidad. La toxicidad son los efectos perjudiciales que por su administración ocurren en el organismo. Efecto secundario. Es el resultado de la acción del fármaco y consecuencia del efecto terapéutico. Un efecto secundario, en el caso, por ejemplo, de un vasodilatador, es la hipotensión o la taquicardia refleja a la vasodilatación. Eso es un efecto secundario. No siempre los efectos secundarios son efectos adversos. Un efecto colateral es el resultado de la acción del fármaco al actuar sobre distintas células con el mismo receptor. Los antihistamínicos pues, inhiben la liberación de histamina, pero también producen somnolencia por la interacción con ese receptor. También pueden actuar sobre distintos receptores. En el caso de los antipsicóticos pueden producir hipotensión ortostática. Un efecto colateral puede ser porque el fármaco actúa sobre el mismo receptor o porque el fármaco actúa sobre distintos receptores. Una reacción adversa, que es cualquier efecto inesperado de un medicamento que aparece tras la administración de las dosis terapéuticas habituales. Ya lo mencionamos al principio. Es una respuesta no deseada, pero empleando una posología correcta. Hay de varios tipos. Las tipo A son previsibles y dependen de la dosis. Solución, ajustar la dosis. Las tipo B o inesperadas son imprevisibles y no dependen de la dosis. Por ejemplo, las alergias. Suspender el tratamiento. En este caso es lo que se tiene que hacer. Las tipo C son idiosincrasias y son respuestas anormales, exageradas, y suelen depender de factores genéticos. Las tipo D son por administración prolongada
en patologías crónicas. Las tipo E por finalización del tratamiento y las tipo F por agentes ajenos al principio activo, excipientes, por ejemplo. ¿Vale? Un intolerante a la lactosa que tome un fármaco que lleve lactosa como excipiente, por ejemplo. Efectos indeseables. Bien, la alergia o reacción de hipersensibilidad es una respuesta mediada por mecanismos inmunológicos, en la cual el organismo reconoce al fármaco como un antígeno. Para determinar la alergia a un medicamento, el cuadro clínico tiene que ser diferente del que se espera. Tiene que repetirse incluso cuando damos pequeñas dosis. El fármaco se tiene que haber administrado con anterioridad y el cuadro clínico no ocurre a todos los pacientes. Y además tienen que darse los signos y síntomas que habitualmente ocurren con las alergias. Todos estos requisitos son importantes. Muchas veces vamos a encontrar pacientes diagnosticados como hipersensibles a determinado grupo de fármacos o alérgicos a determinado grupo de fármacos sin que se den todos estos requisitos. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Repito, el efecto es diferente al que se espera, se repite incluso con pequeñas dosis, el fármaco se ha administrado ya con anterioridad, o sea, ha habido un proceso de sensibilización, no todos los pacientes experimentan este cuadro, obviamente, y tiene que haber signos y síntomas típicos habituales de las reacciones alérgicas. La reacción alérgica puede ser local, afectando piel y mucosas, aparato digestivo, aparato respiratorio, circulatorio, y suelen ser leves. Pues urticaria, angioedema, puede haber diarrea, broncoespasmo, vasculitis. La generalizada o shock anafiláctico es más grave, es al poco tiempo de la administración, aparecen hipotensión, angioedema, broncoespasmo, eritema cutáneo. Son graves, van a requerir una intervención sanitaria con administración de adrenalina, corticoides, antihistamínicos. Bien. Continuamos. Otros efectos adversos típicos, alteraciones renales. Pueden ser por toxicidad directa del fármaco, directamente daña el glomérulo, las asas. Por daño vascular, puede haber alterar la perfusión renal o por un mecanismo inmunológico menos frecuente. Anestésicos, anticonvulsivantes, la vancomicina, por ejemplo, el antibiótico vancomicina es nefrotóxico. Alteraciones hepáticas por acción de los metabolitos del fármaco durante la biotransformación, durante la metabolización. Los fármacos que producen alteraciones hepáticas pues se denominan hepatotóxicos. El paracetamol es el ejemplo más, es un fármaco que en dosis altas o prolongadas o cuando se usa concomitantemente con alcohol es hepatotóxico. Alteraciones cardiovasculares, normalmente en pacientes ya con patología previa de base. Se suelen relacionar o bien con dosis elevadas o bien con una administración intravenosa demasiado rápido. Los antidepresivos o los anestésicos locales como la cocaína, que es un anestésico local y es cardiotóxica. Alteraciones hematológicas, pues pueden alterar la serie eritrocitaria, la serie leucocitaria, plaquetaria o todas. Antiinflamatorios y el metamizol, que de hecho está prohibido en muchos países del norte de Europa, Estados Unidos. Estados Unidos no sé si comercializa o en algunos estados no, pero en el norte de Europa en muchos países o en Reino Unido está prohibido porque además por un tema genético hay mayor predisposición allí a reacciones hematológicas. Ototoxicidad de forma indirecta o indirecta puede dejar secuelas permanentes y puede producir pérdida de audición, acúfenos, alteraciones del equilibrio. Y, pues, por ejemplo, fármacos ototóxicos, la furosemida, la vancomicina, la gentamicina. Alteraciones de la termorregulación es otro efecto adverso que tienen muchos fármacos que pueden dar fiebre, hipertermia maligna, hipotermia, teratogénesis, muy importante, y aquellos fármacos que alteran el desarrollo del embrión en la gestante, aquellos fármacos que son capaces de atravesar la barrera placentaria, siendo el primer trimestre el de mayor riesgo. La talidomida, muy famosa, o el ácido valproico o valproato. Bien, hasta aquí el punto 1, y ahora vamos al punto, pues el más extenso del tema, que es la clasificación general de los medicamentos. Segundo. Bien.
Empezamos. Los fármacos del sistema nervioso autónomo. Este grupo de fármacos es muy extenso y además son fármacos que luego veremos más adelante, por ejemplo, en cardiovascular vamos a ver los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes, en sistema respiratorio también. Pero los fármacos del sistema nervioso autónomo, como recordatorio para empezar, ya sabéis, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central, ¿vale? Cubierto por hueso, por meninges, ese encéfalo, troncoencéfalo, médula espinal, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. El autónomo, a su vez, se divide en simpático y parasimpático. Esta división todos la conocemos, pero bueno, la apuntamos. Anatómicamente, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y ya funcionalmente el periférico se divide en autónomo y en somático. Y el autónomo, que es del que vamos a hablar, en simpático y parasimpático. Aquí un pequeño esquema de los efectos del parasimpático y el simpático. En muchos casos inervan los mismos estimulan en la misma zona anatómica y producen efectos muchas veces antagónicos. El sistema simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae, el simpático inhibe las glándulas salivales, el parasimpático disminuye la actividad cardíaca y la presión arterial, el simpático aumenta la actividad cardíaca. En fin, como veis, se suele decir que el sistema simpático prepara para la pelea, ¿de acuerdo? Dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la actividad renal, disminuye la actividad del sistema digestivo, en fin, lo enfoca todo a la lucha, mientras que el parasimpático es más la calma, grosso modo, ¿de acuerdo? Los fármacos parasimpáticos, el sistema parasimpático se puede llamar también colinérgico. El sistema parasimpático solo tiene como neurotransmisor la acetilcolina, y la acetilcolina actúa sobre dos tipos de receptor, el receptor muscarínico y el nicotínico. El muscarínico localizado en sinapsis ganglionar, sistema nervioso central, corazón, glándulas endocrinas, músculo liso, endotelio muscular, y el nicotínico en la placa motora. Los fármacos parasimpáticos pueden estimular o inhibir. Si estimulan, parasimpático-miméticos. Si inhiben, parasimpático-líticos. Parasimpático-miméticos. Una clasificación típica que le encanta a todo el mundo. Directos e indirectos. Directos, actúan sobre receptores muscarínicos, nicotínicos. Indirectos, inhiben o bloquean la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Directos, fármaco que se une al receptor. Indirecto, fármaco que evita que se degrade la acetilcolina, aumenta la concentración de acetilcolina, mimetizamos el efecto del parasimpático. Ejemplos de parasimpático miméticos directos: acetilcolina, metacolina, carbacol, pilocarpina, muscarina. Pilocarpina y colirios, si os suena, ¿de acuerdo? Colirios de pilocarpina. E indirectos, hidrofonio, neostigmina, ribastigmina, fisostigmina. Son ejemplos de fármacos un poco, bueno, pues pueden preguntaros, de la siguiente lista, ¿cuál es un parasimpático mimético de acción indirecta? Bueno, pues suerte, ¿no? Porque no es fácil luego acordarse, pero bueno, aquí los tenéis, una lista de los más representativos. Los parasimpáticos miméticos directos tienen acciones farmacológicas similares a las de los simpaticolíticos, que vamos a hablar más adelante. Disminuyen la frecuencia cardíaca, producen vasodilatación, broncoconstricción, miosis, estimulan la micción, aumentan el peristaltismo. El colirio de pilocarpina, que ya hemos mencionado aquí, se emplean, por ejemplo, en el tratamiento del glaucoma. En taquicardias auriculares, perdonad, aquí hay unas ratas auriculares, para estimular la secreción salival, gástrica, estimulación de la defecación, son los parasimpáticos miméticos directos. Los indirectos tienen acciones parecidas y se utilizan, por ejemplo, para revertir el efecto de los bloqueantes musculares, de los anestésicos bloqueantes musculares. En la miastenia grave se utiliza la peridostigmina.
En la enfermedad de Alzheimer se utiliza la ribastigmina, un fármaco que además atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, pues se utiliza. Por otro lado, tenemos, ya hemos hablado de los parasimpático-miméticos, parasimpaticolíticos. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean los receptores muscarínicos. Los parasimpaticolíticos también se llaman anticolinérgicos. 3 ejemplos: atropina, bromuro de ipratropio, bromuro de escopolamina. Todos yo creo que bueno, atropina, los que estéis en UCI, quirófano, etcétera, pues lo habréis usado. El Atroven yo creo que lo hemos usado todos, quien no ha puesto 200 aerosoles de Atroven, y la buscapina pues también, ¿no? En esos dolores tipo cólico. Entonces los parasimpaticolíticos, atropina y bromuro de ipratropio, escopolamina, bromuro de escopolamina, de ioscina, butilescopolamina, bueno, recibe varios nombres. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los parasimpaticolíticos? Bueno, pues tiene un efecto espasmolítico, tiene un efecto de disminución de las secreciones glandulares, del aparato digestivo, produce midriasis, dilatación, ¿vale? Taquicardia, broncodilatación, el Atroven es un broncodilatador. Son antiespasmódicos uretrales, la buscapina, el bromuro de butilescopolamina, en el cólico renal, y disminuyen la sudoración. ¿En qué se emplean? En la exploración de fondo de ojo, en la reanimación cardiopulmonar, en el broncoespasmo, el broncohipertropio, en los dolores cólicos. Los efectos adversos se conocen como efectos atropínicos o anticolinérgicos y son taquicardia, visión borrosa, estreñimiento, sequedad bucal, retención urinaria, piel seca y caliente. Esta frase que se utiliza a veces en clases de farma para recordar, ¿no? Loco como una cabra, rojo como una remolacha, ciego como un murciélago, caliente como una liebre y seco como un hueso. Ese es el conjunto de efectos atropínicos o anticolinérgicos. Fármacos simpáticos. Hemos visto los parasimpáticos y los simpáticos. El sistema simpático, en la primera neurona tiene 2 neuronas. La primera neurona utiliza acetilcolina, pero bueno, lo que nos interesa es la segunda neurona. El neurotransmisor es la noradrenalina. La noradrenalina se une a receptores alfa y beta, que son los receptores adrenérgicos. A su vez, los alfa son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Los receptores alfa predominan en los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción periférica cuando son activados. Los beta 1 en el corazón aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, aumentan la excitabilidad. Los beta 2, más presentes en pulmón, útero y vasos coronarios, producen broncodilatación, relajación uterina y vasodilatación coronaria. Apunte bioquímico: la noradrenalina se degrada por la COMT, catecolortometiltransferasa, y la monoaminoxidasa. Los fármacos simpáticos pueden estimular o inhibir, como vimos antes, y si estimulan serán simpático-miméticos, si inhiben simpaticolíticos. Simpático-miméticos. Igual que antes, los directos son agonistas de receptores alfa y beta, los indirectos favorecen la liberación de noradrenalina o evitan su degradación. Igual que antes nos encontrábamos con fármacos que podían inhibir la acetilcolinesterasa, ahora nos encontramos con fármacos que inhiben estas enzimas. Por eso este apuntito aquí bioquímico de, bueno, que sepamos que la noradrenalina es degradada por estas enzimas, que un simpático mimético indirecto las inhibe. Ejemplos de simpático miméticos: adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Nos detenemos un poquito en estos fármacos que son importantes. Adrenalina no se absorbe por vía oral, por vía subcutánea se absorbe de manera lenta porque produce vasoconstricción local, se une a esos receptores alfa y produce vasoconstricción. Si tú pinchas adrenalina subcutánea, vasoconstricción, poco flujo sanguíneo al área en el que tú has inyectado esa noradrenalina, se absorbe poco. Si bien es cierto que fundamentalmente estimula receptores beta. Indicaciones: en parada cardíaca, en bloqueo auriculoventricular, en shock anafiláctico, para prolongar el efecto de anestésicos locales
en el asma bronquial, en la amenaza de parto prematuro, tienen tiempos de vida corto, se administran diluidos por vía parenteral. Efectos secundarios adversos: temor, ansiedad, inquietud, temblor, palpitaciones, hipertensión. Bien, la adrenalina tiene derivados sintéticos que son el isoproterenol, que se utilizan en el bloqueo auriculoventricular, terbutalina, salbutamol, se emplea en el asma bronquial, ritodrina se emplea en la amenaza de parto prematuro. Volvemos un momentito aquí y veis. Este efecto sobre los receptores alfa justifica esa vasoconstricción periférica que por desaconseja administrarla por vía subcutánea. Esos receptores beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y excitabilidad en la parada cardíaca. Esos beta 2 producen broncodilatación, por eso utilizamos el salbutamol para estimular los receptores beta 2 pulmonares. Esa relajación uterina para el parto prematuro, cuando ponemos ritodrina, estemos queriendo estimular el receptor beta 2 que relaje el músculo uterino. Y los beta 2, a ver que vuelva yo aquí, vasodilatación coronaria, también se emplea. Aquí, perdón. Noradrenalina. Sobre todo estimula receptores alfa. Por vía parenteral tiene efecto hipertensor y por ello están indicados, por ejemplo, en el shock séptico que cursa con hipotensión. Cuando administramos noradrenalina, todos lo sabemos, hay que monitorizar el electrocardiograma, frecuencia cardíaca además. Puede producir cefalea, puede producir taquicardia, bradicardia refleja, angor, vómito, sudoración, hipertensión severa, arritmia, insuficiencia renal. Es irritante venoso que puede producir necrosis en caso de extravasación. En este caso se administra fentolamina, ¿de acuerdo? ¿Qué fármaco administraremos en caso de una extravasación de noradrenalina? Fentolamina. Posible pregunta de examen. Es incompatible con bicarbonato, no se pueden mezclar y, evidentemente, por este riesgo enorme de extravasación, por vía central y se diluye en suero glucosado al 5%, protegida de la luz porque es fotosensible. La adrenalina, perdón, vuelvo un momentito atrás, esa vasoconstricción, sabéis, si no lo sabéis recordadlo, esa vasoconstricción se utiliza a veces para prolongar el efecto de anestésicos locales. Sabéis que esto no se puede hacer en zonas acras, en zonas poco vascularizadas, oreja, dedos, porque puede producir necrosis. Solamente eso, recordar eso. Bien, la noradrenalina, acordaos, la fentolamina, si tenemos una extravasación porque hemos cometido el error, la osadía de administrarla por vía periférica, la fentolamina, no la mezclamos con bicarbonato, debe ir por vía central, se diluye el glucosa al 5 y es fotosensible. Dopamina, agonista directo de receptores dopaminérgicos, pero también de receptores beta 1 adrenérgicos. Además, tiene como efecto que estimula la liberación de noradrenalina endógena. Se administra intravenosa en perfusión continua y su efecto depende de la dosis. A dosis bajas aumenta la diuresis. A dosis medias aumenta el gasto cardíaco, pero sin aumentar demasiado la frecuencia cardíaca, la tensión y las resistencias vasculares. Mientras que si ya nos vamos a unas dosis altas, aumenta las resistencias vasculares sistémicas, aumenta la tensión y produce vasoconstricción renal. ¿De acuerdo? De 0,5 a 3 microgramos por kilo de peso y minuto aumenta la diuresis, de 3 a 10 aumenta el gasto cardíaco, mayor de 10 aumenta las resistencias vasculares sistémicas y la tensión arterial. Indicada en shock séptico y cardiogénico, en insuficiencia cardíaca congestiva o en hipotensión secundaria a la extirpación de ese tumor, ese feocromocitoma, que tiene como efecto secundario pues, la hipotensión. Entonces, pues en estos casos se emplea la dopamina. Efectos adversos: náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia, arritmias, lo mismo, monitorización. Simpaticolíticos son los que bloquean los receptores alfa y beta. Ejemplos: zosinas, acaban en zosinas, la doxazosina
prazosina, esto es una S, prazosina. Los que acaban en LOL, los betabloqueantes carvedilol, atenolol, esmolol, labetalol, metoprolol, propanolol. Y la hidralacina y fentolamina. Fentolamina, acordaos, el antídoto de la noradrenalina. El antídoto, bueno, lo que se administra para revertir o paliar esa flebitis que produce. Indicaciones de los simpaticolíticos, pues son antihipertensivos la hidralacina, por ejemplo, es un antihipertensivo que tiene como característica señalar que al comienzo del tratamiento puede producir hipotensión ortostática. La doxazosina y tamsulosina se utilizan en la hipertrofia benigna de próstata. Los betabloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca, contractilidad, velocidad de conducción y excitabilidad. Y esto respectivamente, acordados de cardio, que nunca viene mal recordarlo, una disminución de la frecuencia, lo que está relacionado con la frecuencia cardíaca es el cronotropismo, con la contractilidad inotropismo, velocidad dromotropismo, excitabilidad batmotropismo. Todos estos tropismos negativos con los betabloqueantes. Disminuyen la tensión arterial, producen broncoconstricción, aumentan el tono del miometrio y reducen la presión intraocular. Veis que son los efectos contrarios a esos que hablábamos antes, esa ritodrina que disminuía el tono, ¿vale? A ese salbutamol que producía broncodilatación. Estos son, al ser simpaticolíticos, es el efecto contrario. Indicaciones: hipertensión, arritmias rápidas, profilaxis y tratamiento del síndrome coronario agudo, en hipertiroidismo, en el glaucoma y como profilaxis de la migraña, los betabloqueantes. Efectos adversos: broncoconstricción, insuficiencia cardíaca, bradicardia, hipotensión paracardíaca, bloqueo auriculoventricular, depresión, insomnio, fenómeno de Raynaud. Una pequeña tabla en la cual hablamos del principal receptor, el que está más presente, y qué efecto tiene el estímulo simpático, el estímulo parasimpático. En el ojo, fundamentalmente receptor alfa, el simpático produce dilatación, midriasis, el parasimpático miosis. Las arteriolas, estímulo simpático es vasoconstricción, salvo en las coronarias en las que produce vasodilatación. El estímulo parasimpático, vasodilatación. Piloerección, sudoración en la piel. Bueno. En esfínteres, contracción, relajación. En el corazón, taquicardia, el estímulo simpático, bradicardia, el parasimpático. En el pulmón, broncodilatación, el simpático, broncoconstricción, el parasimpático. Esto ya lo teníamos en el esquemita, en el dibujo este de las vías simpáticas, parasimpáticas, pero bueno, aquí lo volvemos a ver. Bien, pasamos a fármacos del sistema nervioso central o psicofármacos. Bien, antidepresivos, tratamiento de la depresión. Su efecto terapéutico en la depresión no es inmediato. Normalmente se advierte al paciente que van a pasar 2-3 semanas, depende del tipo de fármaco, hasta que empiecen a notar los efectos. Son tratamientos largos, de mínimo 6 meses, cuya suspensión debe ser gradual. Normalmente la noradrenalina y serotonina son los neurotransmisores que se ven afectados por estos fármacos porque parece ser que es donde hay una alteración en estos pacientes. Tipos de antidepresivos: tenemos los tricíclicos, cuyo efecto es inhibir la recaptación de noradrenalina y serotonina de manera que aumenta su concentración en la sinapsis. Además, pueden unirse a receptores muscarínicos, receptores histamínicos y alfa-adrenérgicos. También se utilizan, y no poco, en el tratamiento del dolor neuropático, ¿vale? La amitriptilina se utiliza mucho, a dosis más bajas normalmente que si fuera como antidepresivo, en tratamiento del dolor neuropático, ¿vale? Porque comparte algunas vías nerviosas con la depresión. Efecto antidepresivo, efecto anticolinérgico, efecto sedante. El efecto sedante de los antidepresivos tricíclicos se relaciona con ese efecto sobre el receptor de histamina y el bloqueo de los receptores alfa puede producir hipotensión. Pueden producir ansiedad, taquicardia, temblor o náuseas. Inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO.
Su efecto es aumentar la concentración de los neurotransmisores amínicos, dopamina, noradrenalina, serotonina, al inhibir esta enzima que los degrada, la monoaminoxidasa. Están en desuso cada vez más porque tienen muchos efectos adversos, ¿de acuerdo? Y como inconveniente, la reacción del queso, ¿no? O reacción, vulgarmente se llama reacción del queso, que es la reacción cruzada con elementos ricos en tiramina, queso, embutido, chocolate, alimentos fermentados. Bueno, pues pueden, como inhibe, como la tiramina no se metaboliza, se acumula y puede producir pues, hipertensión. No se utilizan prácticamente, ¿vale? Tranilcipromida, moclobemida, vamos, es que prácticamente ya están completamente retirados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, los más utilizados normalmente. Y lo que hacen es que inhiben la recaptación de la serotonina de manera específica, ¿vale? A diferencia, vuelvo un segundito atrás, a diferencia de los tricíclicos que también inhiben la recaptación de noradrenalina y por lo tanto pueden producir ansiedad, taquicardia, temblor, porque no discriminan, los selectivos solamente es la serotonina, ¿vale? Entonces son mejor tolerados. Si se administran conjuntamente con inhibidores de la monoaminoxidasa, puede dar un síndrome serotoninérgico, con alteraciones digestivas, hipertermia, sudoración, no se utilizan normalmente en combinación. Ejemplos de los ISRS: paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, muy utilizados, los más utilizados en la actualidad. Otros grupos que no encajan en estos anteriores son los duales, venlafaxina, duloxetina, también se utilizan bastante, y los noradrenérgicos, que son mirtazapina y reboxetina. También se utilizan, aunque quizá no tanto. La mirtazapina se utiliza casi más como inductor del sueño que por su efecto antidepresivo. Pero bueno, que sepáis que existen. La venlafaxina, duloxetina son duales, la mirtazapina, reboxetina, noradrenérgicos. Pasamos a antipsicóticos, también llamados neurolépticos, cuyo efecto es la reducción y el alivio de los síntomas psicóticos. Por lo tanto, se utiliza en esquizofrenia, trastornos delirantes, trastorno afectivo y otras enfermedades mentales. La mayoría son de tipo antidopaminérgicos, es decir, disminuyen la concentración de dopamina. Efectos secundarios de tipo extrapiramidal. El más grave es el síndrome neuroléptico maligno, que cursa con hipertermia, rigidez muscular y alteraciones de la conciencia y respiratorias. Claramente los que más efectos secundarios tienen son los típicos, que bloquean receptores dopaminérgicos o sinápticos, bloquean el receptor de dopamina, lo cual es responsable de esos efectos extrapiramidales, bloquean receptores de histamina, que produce somnolencia, y receptores alfa-adrenérgicos, que produce hipotensión. Y además receptores colinérgicos, se queda de boca, retención. Cada vez se usan menos en la clorpromacina, levopromacina, loperidol, se siguen empleando, pero menos por todos estos efectos secundarios. Los atípicos, que son los que están más en uso, bloquean débilmente esos receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, pero tienen más afinidad por los adrenérgicos y histamínico-muscarínicos. Tienen menos efectos extrapiramidales, pero pueden producir agranulocitosis, lo cual requiere un control hematológico periódico, ¿vale? Como efecto secundario de los atípicos destacamos eso, el riesgo de agranulocitosis. Ejemplos: clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, amisulpirida, son los antipsicóticos atípicos. Antimaníacos, o llamados también estabilizadores del ánimo, y que se utilizan para evitar recaídas en trastorno bipolar y en la psicosis maníaco-depresiva, el litio, ¿vale? El carbonato de litio. Fármaco que requiere seguimiento, ya hemos dicho antes que tiene un estrecho margen, entonces requiere seguimiento de niveles en sangre para ajustar dosis y vigilar aquellas situaciones que puedan aumentar sus niveles. Por ejemplo, una deshidratación, una situación de deshidratación o una dieta rica en sodio se deben evitar. Trastornos cuando aumenta el litio en sangre. Trastorno del nodo sinusal, aplanamiento e inversión de la onda T
y toxicidad neurológica. Muy peligrosa la intoxicación por litio. Antiepilépticos. Bueno, los antiepilépticos son un grupo de fármacos muy amplio con la característica común de que son depresores del sistema nervioso central. Para ello, la mayoría estimulan el GABA, el principal neurotransmisor inhibidor, un neurotransmisor que abre canales de cloro, que los canales de cloro lo que hacen es que estabilizan la membrana, ¿de acuerdo? Disminuyen esas diferencias de cargas entre los dos lados de la membrana y son un neurotransmisor estabilizador. Suelen tener los antiepilépticos márgenes estrechos, muchos son inductores enzimáticos, muchos son teratógenos y su inicio y retirada deben ser graduales y controladas. Vamos, son todo ventajas los antiepilépticos, los fármacos antiepilépticos. Aunque ya veréis, muchos de ellos muchos fármacos se han desarrollado como antiepilépticos y se han acabado utilizando para otras cosas. Por ejemplo, la pregabalina, la gabapentina, etc. Bien, empezamos. Fenitoína o difenilidantoína. Bloquea canales de sodio celulares, lo cual disminuye la propagación del estímulo eléctrico desde el foco epileptógeno al resto del cerebro. La fenitoína es teratógena y requiere controles plasmáticos. La fenitoína produce hiperplasia gingival, disminuye el efecto de los anticonceptivos orales y provoca somnolencia. Fenobarbital es un barbitúrico, aumenta la actividad del GABA, tiene una semivida muy larga, ya veis, hasta 100 horas. Es un inductor enzimático y tiene estrecho margen terapéutico. Vamos, se utiliza muy poco. Se utiliza en convulsiones a veces infantiles, estatus epiléptico, cuando las benzodiazepinas, que es los de primera elección, no son eficaces y requiere un control de niveles en sangre. Un fármaco en bastante franco desuso. Ácido valproico o valproato, el de Paquini. Inhibe canales de sodio, aumenta la síntesis de GABA y disminuye su metabolismo. En crisis generalizadas es el fármaco de elección, aunque es teratógeno. Hay que controlar los niveles en sangre y la función hepática. Es hepatotóxico, puede producir plaquetopenia, temblores, caídas de pelo y aumento del peso. Carbamazepina inhibe canales de sodio. Está indicado en crisis parciales y es de segunda elección en crisis generalizadas, por detrás del valproico. También requiere controles plasmáticos, puede producir depresión de la médula ósea, alteraciones hepáticas, somnolencia y visión doble. La etosuximida bloquea canales de calcio en las neuronas del tálamo. Está indicado en crisis de ausencia. Puede producir alteraciones gastrointestinales, hematológicas, bueno, ninguna demasiado destacable. Benzodiazepinas. Los vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí es solamente un apunte, ¿vale? Aquí es un apunte como antiepilépticas, que es una de sus indicaciones. Incrementa la actividad del GABA. El diazepam se utiliza en estatus epiléptico, pues se puede utilizar intramuscular o rectal en ampollas. Sobre todo en niños se utiliza el Estesolid, que es el diazepam rectal. El clonazepam en crisis de ausencia, el ribotril, crisis de ausencia y crisis tónico-clónicas generalizadas. Y bueno, pues luego hay una amalgama de nuevos antiepilépticos, la lamotrigina, gabapentina, topiramato, pregabalina, que bueno, algunos se utilizan más bien para otras cosas. Antiparkinsonianos. En la levodopa es un precursor de la dopamina que puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Y ahí se transforma en dopamina por la enzima dopa de Se suele asociar este fármaco con un inhibidor de esta enzima. De manera que no se metabolice a dopamina, lo cual puede producir efectos secundarios. ¿Vale? Levodopa con carbidopa, pues es un fármaco que se utiliza mucho en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La función principal de la levodopa es disminuir la cinesia y la rigidez. Punto interesante y por eso subrayado de la levodopa, se da 30 minutos antes de las comidas y se deben evitar dietas hiperproteicas para evitar sus efectos adversos. Suele requerir ajuste de dosis debido a la progresión de la enfermedad, el ajuste de dosis al alza porque cada vez la dosis tiene menor efecto.
Puede producir ansiedad, somnolencia, insomnio, agitación, depresión, discinesias. La selegilina, otro antiparkinsoniano que inhibe la MAOE, la monoaminoxidasa B, impidiendo la metabolización de la dopamina. Se suele utilizar más bien en las primeras fases como un coadyuvante y produce insomnio, así que debe darse por la mañana. Agonistas dopaminérgicos son de estructura química similar a dopaminas y se unen a receptores dopaminérgicos y se suelen utilizar como coadyuvantes. Bromocriptina, pergolida, lisurida, cabergolina. Todos ellos agonistas dopaminérgicos. Anticolinérgicos bloquean receptores muscarínicos a nivel central, por lo que disminuye la actividad colinérgica cerebral, de manera que se restablece ese equilibrio que se ha perdido y que se suele utilizar en pacientes jóvenes con temblor, el viperideno, el aquinetón, el triexifenidilo, prociclidina. Hipnóticos y ansiolíticos. Aquí es donde vamos a hablar de las benzos con un poquito más de detalle. Bien, los barbitúricos se utilizan ya sobre todo no tanto como ansiolítico ni como sedante, porque tienen muchos efectos secundarios, y se utilizan más bien como anestésicos y en algunas ocasiones como antiepilépticos. Ejemplos: tiopental, fenobarbital, todos acaban en tal. Pentobarbital. Benzodiazepinas bloquean receptores específicos e incrementan la actividad del GABA. Tienen efecto ansiolítico, hipnótico, relajante muscular y anticonvulsivante. Todo ello depende del tipo de benzodiazepina que se utilice y de la dosis. Su efecto es dosis dependiente. Dosis bajas son ansiolíticas, dosis altas son hipnóticas. Así a modo general de esquema. Se clasifican en función de la vida media que tengan. De vida media corta, inferior a 6 horas, muy corta, mejor dicho, inferior a 6 horas, midazolam, triazolam. Midazolam, el dormicum, pues se utiliza mucho para sedación, para intubación orotraqueal. De vida media corta, el lorazepam, alprazolam, normetazepam. Y las de vida media larga, el diazepam, clonazepam, clorazepato, el bromazepam. La retirada progresiva debe ser progresiva para evitar el efecto rebote. Cuando se retiran de golpe, pues aquella indicación para la que se pautaron, pues va a aparecer, va a reaparecer. El flumacenilo, entiendo que todos lo tenemos claro, que es el antídoto muy importante de la intoxicación por benzos. Efectos adversos, pues producen tolerancia en tratamientos prolongados, producen dependencia, somnolencia, descoordinación motora, sedación, reacciones paradójicas. Las reacciones paradójicas son estas que se dan a veces justo lo contrario de lo que se persigue y que el paciente reacciona con agresividad, se le produce insomnio. Obviamente los efectos adversos se van a agravar cuando utilizamos otros depresores del sistema nervioso, como por ejemplo el alcohol. Las benzodiazepinas de eliminación lenta pueden producir un fenómeno que se llama resaca diurna, que es que continúa el efecto por la mañana. Y por lo tanto, pues esto hay que avisar al paciente previamente a tomarlas, que esto puede pasar. Las de eliminación rápida pueden dar lugar a fenómenos de rebote, es decir, se agravan los síntomas una vez que se elimina que el organismo elimina la benzodiazepina, se agrava el síntoma inicial. Opiáceos, opioides. Son fármacos que actúan sobre receptores opioides y producen una analgesia intensa y además modifican la reacción subjetiva ante el dolor. Otros efectos que tienen son que producen euforia, letargia, somnolencia, retención urinaria y miosis. Se emplean como analgésicos, pero también se pueden utilizar en el tratamiento de la diarrea, la loperamida o el Fortasex, albacolina, se llama. Se pueden utilizar como antitusígenos, la codeína, en el tratamiento del síndrome de abstinencia y terapia de deshabituación, la metadona y la naltrexona. Van a estar divididos entre opioides mayores o de tercer escalón. Ahora lo vemos un poquito más adelante. Y estos son la morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, tramadol, petidina. El tramadol, según los autores, pueden estar en el segundo escalón, ¿vale? Los menores no tienen ese efecto máximo y son la codeína, dihidrocodeína, destropropoxifeno y en ocasiones el tramadol, según los autores.
Los mayores se caracterizan porque no tienen techo terapéutico, se puede seguir aumentando la dosis porque normalmente producen tolerancia, mientras que los de segundo escalón no. Como efectos secundarios, depresión respiratoria, miosis, estreñimiento, náuseas, vómitos, tolerancia. Son inductores enzimáticos, muchos de ellos, y dependencia. La naloxona es el antídoto, ¿vale? Anestésicos. Los anestésicos generales, por un lado, son fármacos que producen depresión del sistema nervioso central, a dosis terapéutica, que es la que se suele utilizar pues para intervenciones quirúrgicas normalmente. Esa depresión es controlable, pero si la dosis es excesiva, pues conlleva una parada respiratoria y son mortales. Se administran primeramente como inducción y después como mantenimiento, perfusiones continuas para mantener ese estado de anestesia. La anestesia puede realizarse mediante gases, mediante administración de anestésicos por vía intravenosa y mediante relajantes musculares. Los gases, pues el óxido nitroso, el alotano. Los anestésicos intravenosos, el fentanilo, el tiopental, el tonidato, el propofol. Y los relajantes musculares, que pueden ser despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes no son reversibles. Y la succinilcolina, que tiene una estructura similar a la acetilcolina y similar a receptores nicotínicos. Y los no despolarizantes, que son reversibles, y su antídoto es la neostigmina, ¿vale? Son sustancias derivadas del curare, roncuronio, cisatracurio, becurorio. Anestésicos locales bloquean los canales de sodio, impidiendo la conducción nerviosa y anulando la sensibilidad. Se pueden utilizar combinados con vasoconstrictores para aumentar el tiempo de permanencia. Ya sabéis, como dijimos antes, que en las zonas sacras no. Vasoconstrictores es fundamentalmente con adrenalina. Los hay tipo amida y tipo éster. Los tipo amida, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína. Tipo éster, cocaína, procaína, tetracaína, benzoína. Normalmente los que se utilizan son los de tipo amida, ¿vale? La mepi, bupi, lidocaína. Mientras que obviamente pues ya nadie utiliza cocaína como anestésico local, no al menos a nivel sanitario. Efectos secundarios, bueno, pues náuseas, vómitos, agitación, convulsiones. Si pasamos a torrente circulatorio, pueden disminuir la contracción cardíaca e hipotensión. Carmen, la morfina, sí, claro, puede producir, no habré puesto lo contrario. No sé si lo preguntas, Carmen, por lo del techo terapéutico, lo de que se puede aumentar la dosis. No, claro, vamos a ver. Estamos hablando de tratamientos, normalmente de tratamientos crónicos y de larga duración. Un paciente oncológico que tome morfina va a empezar a unas dosis estándar, ¿vale? Ese paciente puede que por el avance de su enfermedad, por la combinación del avance de su enfermedad y de la tolerancia al opioide, va a necesitar un aumento de dosis. Esa tolerancia, como además son inductores enzimáticos, esa tolerancia, ese aumento del número de receptores, va a hacer que tú puedas aumentar la dosis sin que sean tóxicos. Hay pacientes que toman dosis de opiáceos que serían mortales en una persona que no los haya tomado nunca. Hay pacientes, por ejemplo, que toman metadona en dosis de 200 miligramos cada 24 horas, una dosis que una persona que no haya probado un opiáceo nunca muy probablemente muera si la toma, ¿vale? El fenómeno de tolerancia tiene esa consecuencia. Pero sí, por supuesto que puede producir intoxicación la morfina, claro que sí. Cualquier opiáceo, sin duda. Nada. Bien, analgésicos. Analgésicos, no opiáceos, ¿de acuerdo? Es un grupo amplio que tiene acción analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. De ahí que se les llame antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Tienen como punto común que inhiben la ciclooxigenasa y bloquean la formación de prostaglandinas y tromboxanos, que son responsables de fenómenos inflamatorios, fiebre y aumenta la sensibilidad al dolor.
Algunos AINE, el paracetamol, hay quien no lo mete en el grupo de los AINES, pero bueno, aquí sí lo hemos puesto porque, bueno, por potencia analgésica, por indicaciones, por todo, aunque es un poco diferente. Y el metamizol lo mismo. Bien. Algunos inhiben, ejercen esta función a nivel central, paracetamol, metamizol, y como efectos secundarios, pues producen antiagregación. No todos, pero sí, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, acción uricosúrica, se excreta más ácido úrico. Esto no es siempre un efecto adverso. De hecho, algunos se utilizan por esta acción en pacientes con una elevación con hiperuricemia. Producen alteraciones gastrointestinales que pueden llegar a la úlcera, alteraciones renales, hipertensión, y dependiendo de qué fármaco estemos administrando, se presentarán unos u otros en mayor o menor intensidad. Clasificación. Bueno, yo no creo, sinceramente, que os pregunten un antiinflamatorio en una pregunta tipo test. No creo que os lo pregunten. ¿Cuál de estos es un derivado de pirazolonas? Bueno, ¿se podría preguntar? Sí, pero sinceramente no lo creo. En cualquier caso, si tenéis buena memoria fotográfica, pues estupendo. Aquí tenéis la clasificación. De todas formas, sí que hay que saberlo, y yo creo que todos lo sabemos. Si nos preguntan qué es el diclofenaco, no es todo el mundo lo sabe que es una INE, ¿vale? Hay algunos que se utilizan a lo mejor menos, el pirosicán, el melosicán, los coxips, que el celecosib, rofecosib, pero bueno, todos ellos antiinflamatorios no esteroideos. Aquí la escalera analgésica de la OMS. Pasamos a los glucocorticoides. Son fármacos liposolubles que atraviesan la membrana celular y se unen a receptores específicos formando un complejo, se introducen en el núcleo de la célula y forman un ARN mensajero para la síntesis de proteínas que son las responsables finales de los efectos farmacológicos de los corticoides. ¿De acuerdo? Según la duración de su acción, los clasificamos en de acción larga, la desametasona, de acción intermedia, triancinolona, prednisona, metilprednisolona, y de acción corta, la cortisona y la hidrocortisona. Efectos. Un efecto antiinflamatorio intenso, inducen la síntesis de lipocortina. Por ello se utiliza en enfermedades reumáticas, enfermedad inflamatoria intestinal, asma bronquial y enfermedades oculares como conjuntivitis, blefaritis, uveitis. Son algunas de las indicaciones por su efecto antiinflamatorio. Por su efecto antialérgico inhiben la histamina y producen broncodilatación. Están indicados en reacciones alérgicas, en enfermedades de la piel como dermatitis, urticaria, psoriasis y en enfermedades autoinmunes. Se utilizan también como tratamiento sustitutivo de enfermedades endocrinas. Puede ser por insuficiencia de una glándula o por un déficit enzimático. También se utilizan en trasplante de órganos como inmunosupresores, en leucemias y linfomas, en el lupus eritematoso sistémico y para aliviar el edema cerebral de origen neoplásico. Efectos secundarios muchísimos. Producen hiperglucemia, producen insuficiencia suprarrenal aguda si se suprimen bruscamente, hipertensión arterial con edemas, síndrome de Cushing, esa cara de luna llena, obesidad del tronco, estrías rojas en el abdomen, ese cuello de búfalo que se suele llamar, una jiba de búfalo, producen hirsutismo, que es aparición de vello facial, que claro, pues destaca más en mujeres que normalmente no lo tienen, claro. Produce acné, osteoporosis, edemas, pérdida de masa muscular, adelgazamiento del grosor de la piel, atrofia de glándulas. Lo hemos dicho 2 veces. Gastritis, úlcera péptica, euforia, excitación, muchísimos efectos adversos. Glaucoma, catarata. La retirada es gradual, disminuyendo la dosis de manera paulatina para que la corteza suprarrenal recupere su función, ¿de acuerdo? Y no se nos presente esa insuficiencia suprarrenal ante una retirada brusca. Bien, farmacología del sistema cardiovascular. Dadme un minuto solamente y ahora sigo contando, ¿de acuerdo? Un minutillo.
Bien, aquí estoy. Vistos los corticoides, pasamos a la farmacología del sistema cardiovascular. Vamos a ver. Hay muchos fármacos y evidentemente depende, esto que dice al principio, que escribo al principio es bastante obvio, ¿vale? Dependiendo de la patología, si es vascular, si es cardíaca y el grado de esa patología y la severidad se van a utilizar unos fármacos u otros, o incluso combinados. Los antiarrítmicos se dividen en 4 grupos. El grupo 1 son los que bloquean canales de sodio de manera que se reduce la velocidad de conducción y la excitabilidad cardíaca. ¿Cuáles son? La quinidina, procainamida, lidocaína. La lidocaína se utiliza, es un anestésico local, pero también se utiliza como antiarrítmico en la fibrilación ventricular. La flecainida, el Apocar, es el nombre comercial, y la propafenona. La fenitoína, además de antiepiléptico, también es un antiarrítmico del grupo 1. El grupo 2 son los betabloqueantes, ¿vale? Que ya apuntamos a su existencia en la farmacología del sistema nervioso autónomo, pero aquí los vamos a ver un poco más. El efecto de los betabloqueantes es disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y retrasan la conducción del nodo AV, auriculoventricular, y son los LOLES. El grupo 3 prolonga la duración del potencial de acción. Son la miodarona, el sotalol y el bretilo. El grupo 4, los antagonistas del calcio, el verapamilo, el diltiazem y el nifedipino. Los antagonistas del calcio son los pinos más el verapamilo y el diltiazem, que son los que acaban, los puñeteros que acaban con otro, los que acaban con otra terminación. Ya podía ser verapapino y diltiapino y no nos liaban, pero bueno, son antagonistas del calcio y tienen ese nombre diferente. Los nitratos dilatan, son fármacos que dilatan tanto a nivel venoso como arterial, produciendo un incremento del flujo coronario y disminuyendo la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Los nitratos se metabolizan a óxido nitroso, al NO, que es un neurotransmisor que produce vasodilatación. Aparte de que aumentan el flujo de sangre al miocardio, al músculo cardíaco, disminuyen la precarga por dilatación venosa y la poscarga por dilatación arterial. Todo esto disminuye el trabajo que tiene que hacer el corazón. Se pueden administrar por vía sublingual, esa cafenitrina que se da en spray o en comprimido, con un inicio del efecto muy rápido, pero corta duración. También por vía oral, por vía intravenosa, por vía tópica o por vía inhalatoria. Indicaciones: la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y las crisis hipertensivas. Si utilizamos nitroprusiato, que es uno de estos fármacos, uno de los nitratos intravenoso, glucosado y protegido de la luz. ¿De acuerdo? Otros ejemplos son la nitroglicerina, que se puede dar en parches, y el mononitrato de isosorbida. Como efectos secundarios, cefalea, hipotensión, taquicardia refleja, rubor facial, tolerancia. Los parches, lo sabréis, se retiran durante 10-12 horas diarias para evitar la tolerancia. La hipotensión, bueno, pues sabéis que la cafinitrina, la nitroglicerina se tiene que dar con el paciente en decúbito porque puede producir una hipotensión brusca. Alfa y beta bloqueantes, que ya vimos en la página 17. Vamos a volver un segundito a ellos. Alfa y beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son los que acaban en LOL, disminuyen frecuencia, contractilidad, velocidad de conducción y excitabilidad. Bromo, ino, dromotropismo, tropismo negativo, disminuyen tensión, etcétera. Esto ya lo vimos. Aquí estamos. Más fármacos cardiovasculares, los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Su efecto es que inhiben la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, reacción que se produce en el pulmón. La angiotensina 2 provoca una vasoconstricción periférica y además estimula la secreción de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio y agua y favorece la gestión de potasio. Todo esto, la angiotensina 2, esta vasoconstricción y esta reabsorción de sodio y agua que produce la aldosterona, tiene como consecuencia aumentar la presión arterial, con lo cual los IECAs lo que buscan es romper este ciclo. La angiotensina 2 deja de producir vasoconstricción, se produce menos aldosterona, no se retienen sodio y agua. Los PRIL, captopril, enalapril y sinopril, ¿de acuerdo? Son los IECAs, algunos de ellos. Se emplean en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo izquierdo y en infarto agudo del miocardio. El efecto secundario más clásico es la tos. La tos seca que pueden dar al principio y que muchas veces es tan intensa y molesta que obligan a sustituirlos por otro grupo. Pueden producir hiperpotasemia si el paciente toma suplementos de potasio o diuréticos ahorradores e hipotensión. Se comienza con dosis bajas. Son teratógenos. Los ARA2 lo que hacen es que bloquean esta angiotensina 2 con su receptor. La unión de la angiotensina 2 al receptor es bloqueada por los ARA2 y no se produce esa vasoconstricción. Son los sartán, los que acaban en candesartán, los sartán, valsartán. Antagonistas del calcio. Lo que hacen es que bloquean la entrada de iones de calcio al músculo vascular y producen una vasodilatación arterial y venosa, es decir, disminuimos precarga y poscarga y por disminución de las resistencias vasculares periféricas. Los podemos dividir entre los que tienen acción preferentemente vascular, nifedipino, nicardipino, alodipino, nimodipino, y los que tienen acción preferentemente cardíaca, el verapamilo y el diltiazem, ¿vale? Los dos que tienen el nombre que se sale un poco de la norma son los que tienen acción preferentemente cardíaca. Se indican en arritmias, estos dos, los de acción cardíaca, en hipertensión arterial, angina, como profilaxis de la migraña y en la amenaza de parto prematuro. Efectos secundarios, cefaleas, sofocos, hipotensión, bloqueo del nodo auriculoventricular, estreñimiento. Hipotensores del sistema nervioso central son de segunda elección y como acciones que bloquean a nivel central los receptores alfa-2, la clonidina, que se utiliza más bien en investigación, no tanto, pero bueno, son de segunda elección, no se utiliza mucho. Produce sedación, retención hidrosalina, fatiga, hipotensión ortostática y si se suspende de brusco, un efecto rebote. Vasodilatadores producen vasodilatación periférica de manera directa, disminución de las resistencias vasculares y son también de segunda elección la hidralacina, el nitroprusiato. Pueden producir angina de pecho, retención de líquidos, náuseas, vómitos. Los ionotrópicos. Pasamos a otro grupo de fármacos cardiovasculares cuyo objetivo es aumentar la fuerza de contracción del músculo del miocardio. Los digitálicos, que aumentan la fuerza de contracción, esto acordaos, es inotropismo positivo y tienen efecto cronotropo negativo, es decir, disminuyen la frecuencia cardíaca. También aumentan la excitabilidad y disminuyen la velocidad de conducción auriculoventricular. Batmotropismo positivo, dromotropismo negativo. Requieren controles de niveles en sangre, la intoxicación digitálica produce bradicardia, alteración de la percepción de los colores. Esto es muy característico, una alteración en la percepción de los colores. Es típico de la intoxicación por digitálicos, diarrea, náuseas y vómitos. Aparte de la digoxina está la digitoxina. Están indicados en insuficiencia cardíaca y en arritmias tipo FA con respuesta ventricular rápida. Normalmente el proceso de digitalización, que es el alcanzar niveles plasmáticos eficaces, requiere una semana en el caso de la digoxina. Y si se administra calcio intravenoso a estos pacientes, hay un riesgo de arritmias que, por lo tanto, pues no se administra calcio intravenoso. Pacientes en tratamiento con digitálicos no se administra calcio intravenoso, ¿vale? De aquí se puede sacar una pregunta o varias tipo test, ¿de acuerdo?
¿Aumentan la fuerza de contracción? ¿La disminuyen? ¿Qué efecto tienen en la frecuencia cardíaca? ¿Qué sospechamos? Un paciente que nos dice que tiene bradicardia y alteración en la percepción de colores. Necesitan monitorización de niveles. ¿Cuánto tarda más o menos? En fin, aquí los digitálicos, por sus efectos secundarios, tienen bastante interés. Simpático-miméticos, ya los hemos hablado antes, ¿vale? La dopamina y la dobutamina. Pasamos a los diuréticos. Son fármacos que aumentan la diuresis con mayor o menor intensidad. Los diuréticos de ASA son los más potentes y actúan a nivel del asa de Henle. Se emplean en insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, para disminuir la sobrecarga hídrica. También se indican en edemas maleolares, en la ascitis por cirrosis hepática y en el síndrome nefrótico. Como efectos secundarios, la hipopotasemia, ototoxicidad, deshidratación, calambres musculares, hiperglucemia, hiperuricemia, hipocalcemia, la furosemida, el seguril y la torasemida. Las tiacidas que actúan en el túbulo contorneado distal son de potencia mediana, son la hidroclorotiacida, clortalidona e indapamida, y están indicados en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión de origen renal y en la hipertensión primaria, la hipercalciuria y la hiperpotasemia. Como efectos secundarios, alcalosis metabólica, hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia, todo esto. Pueden ocasionar el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Como a destacar esto. ¿Vale? ¿Cuál es el diurético que tiene mayor probabilidad de ocasionar un síndrome de secreción inadecuada de ADH? Pues los ahorradores de potasio, los diuréticos de LASA, las tiacidas o los inhibidores de la anhidrasa, pues las tiacidas. ¿Vale? Ahorradores de potasio inhiben la unión de la aldosterona al receptor o el transportador sodio-potasio. La función de la aldosterona, lo dijimos antes, es que el riñón reabsorba agua y sodio y excrete potasio. Estos fármacos lo inhiben, con lo cual no se reabsorbe tanta agua y tanto sodio y no se excreta potasio. Es decir, son diuréticos que favorecen la diuresis, pero no la eliminación de potasio. Indicaciones: hiperaldosteronismo, cirrosis hepáticas y coadyuvante con diuréticos no ahorradores. Como efectos secundarios, precisamente por ese ahorro de potasio, la hiperpotasemia y la hiponatremia, porque se va a excretar sodio junto con el agua. La espironolactona, el aldactone, la amilorida y el trianterene son los ejemplos. Inhibidores de la anidrasa carbónica. Actúan a nivel del túbulo contorneado proximal en la nefrona, inhiben la reabsorción de agua y bicarbonato. Se indican en el tratamiento del glaucoma y en el mal de altura. Pueden producir acidosis, hipopotasemia, anemia plásica. La acetazolamida es el ejemplo. Diuréticos osmóticos actúan en el túbulo contorneado proximal reteniendo agua. Están indicados principalmente en el glaucoma agudo y en la hipertensión intracraneal por edema cerebral, el manitol. No se indican como diurético, digamos, de manera rutinaria, sino solamente en estos casos porque tienen como efecto secundario una expansión del líquido extracelular. Entonces puede suceder una sobrecarga circulatoria, ¿vale? Se utilizan solamente en casos muy puntuales como es la hipertensión intracraneal por edema cerebral y en el glaucoma. Farmacología de la coagulación. Vamos a ver los anticoagulantes. ¿Qué son? Anticoagulantes orales. Antivitamina K. ¿De acuerdo? Son fármacos que inhiben la vitamina K y los factores que dependen de ella. Factores 2, 7, 9 y 10. Desde el comienzo, desde que se empieza a tratar, su efecto no se va a alcanzar hasta más o menos las 72 horas, entonces a veces se acompañan de una heparina de bajo peso molecular estos primeros 3 días y hacen falta controles plasmáticos, ¿no? Todos lo sabemos, se utiliza el INR, que es un valor que nos indica el estado de la coagulación, siendo el 1 una coagulación normal, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a INR cuando se lo damos a un paciente que toma Sintrón, tiene que estar entre 2 y 3 normalmente. Cuando vemos un 1 decimos, Dios,
Un 1 es una coagulación normal, lo que deberíamos dar cualquiera de nosotros si no tomamos Sintron. Según para qué esté indicado el anticoagulante, se trata de que el paciente alcance unos valores determinados. Casi siempre entre 2 y 3, cuando se trata de una trombosis venosa profunda, una fibrilación auricular, después del infarto de miocardio, pero en ocasiones puede llegar de 3 hasta 4,5 en caso de prótesis valvulares mecánicas o el síndrome antifosfolípido. En estos casos, los valores de INR tienen que estar más altos. Efecto secundario, lógicamente, la hemorragia. El antídoto, como son la antivitamina K, pues vitamina K. Si el INR es demasiado prolongado, pues y no existen síntomas de sangrado, se puede dar vitamina K. Si hay síntomas de sangrado activo o riesgo vital para el paciente, por ejemplo, porque necesite una cirugía y tengamos el INR elevado, pues se da plasma fresco congelado, se administra PFC, que tiene los factores de coagulación y va a revertir ese INR de manera mucho más rápida. El acenocumarol y la warfarina son estos anticoagulantes orales. Tienen un montón de interacciones con medicamentos, con alimentos y esa necesidad de controles, por lo cual se han desarrollado algunos de reciente comercialización como el dabigatran y el rivaroxaban. Heparinas. Estimulan las heparinas, si los anticoagulantes orales eran antivitamina K, las heparinas estimulan la actividad de la antitrombina 3. Inhibe la coagulación de la sangre actuando sobre los factores 2, 9. Hay dos grupos de heparinas, las no fraccionadas, que solamente se administran por vía intravenosa, la heparina sódica, y la fraccionada o de bajo peso molecular, que se administran por vía subcutánea. Enoxaparina, dalteparina, remiparina, todas estas. El clesane, el Libor, todas las que ya conocemos. Pueden producir trombocitopenia, osteoporosis, lógicamente sangrado, y el antídoto de las heparinas es el sulfato de protamina. Antiagregantes plaquetarios son los que impiden la adhesión de las plaquetas en zonas dañadas. Se utilizan fundamentalmente en prevención de enfermedad cardiovascular. La placa de ateroma, sabéis que se puede producir esa agregación de plaquetas y dar lugar a un trombo. Acetilsalicílico, el clopidogrel, el Plavix, la ticlopidina, el afliximab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza como antiagregante. Los fibrinolíticos son fármacos que activan el plasminógeno, que al convertirse en plasmina destruye el coágulo dentro del vaso. Se indican en infarto agudo de miocardio de menos de 12 horas de evolución, preferiblemente menos de 6 horas, en el trombosmolismo pulmonar principalmente y en algunos casos en el ictus isquémico. El problema es que no siempre es fácil distinguirlo del ictus hemorrágico, en el cual estarían completamente contraindicados. Están contraindicados si ha habido una cirugía mayor o un traumatismo grave hace menos de 10 días, si hay aneurisma disecante de aorta, si el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular hace menos de 6 meses o una hemorragia digestiva hace menos de un mes. Son la streptokinasa, uroquinasa, alteplasa, tenecteplasa. Sistema respiratorio. Tenemos los broncodilatadores, son los beta-adrenérgicos y que estimulan los receptores beta 2, cuyo estímulo relaja la musculatura traqueobronquial. Pueden producir temblor, taquicardia, palpitaciones, inquietudes. Salbutamol, la terbutalina, son de acción corta, ese Ventolin de toda la vida, y las de acción prolongada son el salmoterol y el formoterol. Los anticolinérgicos son los que bloquean receptores muscarínicos produciendo una relajación de la musculatura de la vía aérea, ¿vale? Los adrenérgicos son simpático-miméticos, estos son parasimpaticolíticos o anticolinérgicos. El bromuro de hipertropio y el bromuro de tiotropio, anticolinérgicos utilizados para relajar la musculatura en el broncoespasmo de la vía aérea. Las metilsantinas inhiben de manera selectiva la fosfodiesterasa y los receptores de adenosina, producen arritmias, alteraciones neurológicas, solo se utilizan por vía intravenosa, estrecho margen terapéutico, un desastre. La teofilina, por lo tanto, está en desuso. Antiinflamatorios tenemos los corticoides, por su efecto antiinflamatorio se utilizan en el EPOC y en el asma, pueden ser inhalados, la budesonida, beclometasona, fluticasona o por vía oral intravenosa prednisona, metilprednisolona, la hidrocortisona, lactocortina.
Los antagonistas de leucotrienos inhiben específicamente los leucotrienos, que son unos mediadores implicados en la cascada inflamatoria. Estos que tienen este nombre tan raro en Lucas, Lucas, Montelucas. Cromonas, el cromoglicato, nedocromilo, son antiinflamatorios por vía inhalatoria y que se indican sobre todo en niños, por vía inhalatoria en asma persistente. Nos queda poquito ya, ¿vale? Vamos a ver un segundo la diabetes. Sí, vamos a ver la farmacología de la diabetes de momento. Pues bueno, sobre todo insulina y antidiabéticos. La insulina es una hormona humana que se sintetiza por tecnología recombinante, indicada en diabetes tipo 1, en la gestacional, en hiperglucemias. Solo no se puede dar por vía oral porque se degrada al ser un polipéptido, entonces se da por vía parenteral, bien sea subcutánea, intravenosa, dependiendo de la situación y el tipo de insulina. Las dividimos en función de su acción, la acción ultra rápida que inicia su acción en 15 minutos, la Lispro, la glucina, la Spártica, la de acción rápida, la regular, la acción intermedia, la NPH y la prolongada, la glargina y la detemir. Fundamentalmente hipoglucemia, su efecto secundario, las lipodistrofias por funciones repetidas y la resistencia al tratamiento. Los antidiabéticos orales, indicados en el tratamiento de la diabetes tipo 2, tenemos las sulfonilureas que aumentan la producción de insulina. Es decir, necesitamos células beta pancreáticas. No tendría ningún sentido dar una glibenclamida a un paciente diabético tipo 1 que no tiene células beta pancreáticas funcionantes. Entonces, esta glibenclamida y clorpropramida son sulfonilureas que aumentan la producción de insulina. Digamos que estrujan el páncreas para que secrete insulina. Como efecto secundario, hipoglucemia. Estos pacientes hay que observarlos 48 horas porque tienen una semivida bastante larga. Pueden producir discrasis sanguíneas y son teratógenas. No se pueden utilizar en diabetes gestacional. Biguanidas no actúan sobre la insulina. Son hipoglucemiantes porque inhiben la formación de glucosa en el hígado, estimulan la captación de glucosa por el músculo y reducen su absorción intestinal. También reducen el colesterol y los triglicéridos y producen pérdida de peso. Maravillosas. La metformina, ¿vale? Las biguanidas, el principal representante es la metformina, muy utilizada. Luego tenemos las inhibidores de la alfa-glucosidasa que retardan la absorción de carbohidratos y producen efectos secundarios intestinales, es la carbosa. Luego tenemos las tiazolinidermidionas, ¿vale? Y que mejoran la sensibilidad a insulina sin modificar su secreción, aumentar el metabolismo de la glucosa, la troglitazona. Hipolipemiantes. Venga, vamos a contar estos dos grupos, los contamos y paramos por hoy, ¿vale? Porque estaréis ya con la cabeza como un bombo. Los hipolipemiantes se dividen en 4 grupos: las resinas, las estatinas, los inhibidores de la absorción de colesterol y los fibratos. Las resinas de intercambio, la colestiramina, el colestipol, se administran vía oral y no se absorben, fijan las sales biliares y se eliminan por heces. ¿Veis? Otro ejemplo de fármaco que no se une a un receptor, ¿vale? Forman un complejo con las sales biliares y se eliminan. Si lo tomamos con dioxina, tiazidas anticoagulantes, se deben separar. La resina se debe tomar 1 hora más tarde. Las resinas de intercambio iónico se deben separar del resto de fármacos y tomarlas 1 hora después, cuando ya los fármacos se hayan absorbido. Segundo grupo, estatinas, que todos conocemos. Su efecto es inhibir la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, que es indispensable para la síntesis de colesterol endógeno. Son los que más se emplean. Pueden producir rhabdomiólisis, miopatías que pueden llegar a la rhabdomiólisis. La ezetimiba es un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol y los derivados del ácido fíbrico son el clofibrato, fenofibrato, gemfibrocilo, que pueden producir litiasis, miopatías e impotencia. Venga, vamos a finalizar con antiácidos y antisecretorios. Los antiácidos pueden ser solubles, bicarbonato, o insolubles, el almagato, el almax, los hidróxidos de magnesio y aluminio. El bicarbonato puede producir alcalosis y los insolubles pueden interferir en la absorción de otros fármacos. Luego tenemos los antisecretores, que se dividen en antihistamínicos,
la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, antagonizan receptores H2, inhibiendo la secreción gástrica de ácido. La cimetidina cada vez se utiliza menos, ¿vale? Produce ginecomastia, confusiones, inhibidor enzimático. Y los inhibidores de la bomba de protones, que todos conocemos también, omeprazol, los parazoles, que inhiben la secreción de hidrogeniones por parte de las células parietales. Tenemos las prostaglandinas, el misoprostol y los anticolinérgicos pirencilina. Por último están los citoprotectores, que lo que hacen es que forman una película, una barrera sobre el epitelio ulcerado, y un ejemplo de ellos es el sucralfato. Bueno, vamos a parar aquí, que llevamos bastante tralla hoy. Repetiros que los fármacos, os he hecho un resumen ultra resumido de todos estos grupos de fármacos, y evidentemente si buscamos vamos a encontrar muchos más efectos secundarios. Bueno, podemos completar los apuntes con ellos perfectamente, pero bueno, yo he procurado que los más representativos, y por lo tanto se van a preguntar, ¿para qué os voy a poner que un un captopril puede producir diarrea? Todos pueden producir diarrea. Tú miras el vademécum y todos la producen. Por lo tanto, yo creo que hay que acordarse de los más representativos. Hay que saber todos estos fármacos que hemos ido contando, ubicarlos en un grupo farmacológico, por si nos lo preguntan de esa manera. Aquellos apuntes de que, por ejemplo, no mezclemos una resina de intercambio iónico con otro fármaco, que demos la levodopa a determinadas horas, que esos apuntes conviene irlos reteniendo, esos pequeños apuntes de manejo de fármacos, porque se pueden preguntar y son interesantes conocerlos. El viernes continuaremos con esta clase, ¿vale? Remataremos la farmacología y bueno, espero que dentro de lo denso que es este tema, que es muchísima información y a veces un poco deslavazada, pues que entre lo mejor posible, aunque bueno, ya sé que es un poco pesado, pero os insisto con este tema es muy preguntado, así que hay que darle caña, ¿vale? Bueno, pues buenos días y buenas tardes ya, y nos vemos el viernes. Nos oímos. Hasta luego.